El día de hoy vamos a hablar sobre sueños y dormir. Bien. Decidimos hablar un poco de este tema porque es un tema que, además que es muy interesante, es un tema que poco se toca y que tiene una importancia fuerte en nuestras vidas. Algunas personas consideran los sueños como algo sin importancia, otras como meras irrealidades y otros no valoran el sentido de dormir. Incluso quien acá habla con ustedes en algún momento llegó a sentir que dormir era perder tiempo, ¿no? Y eso es un error importante porque las personas necesitamos también periodos de descanso. Y más que descansos largos, necesitamos descansos inteligentes. Y parte de eso es lo que el día de hoy vamos a conversar. Así que comencemos por definir qué es un sueño. El sueño es el acto de dormir o el deseo de hacerlo. Fíjense que es importante entender que en nuestro idioma el sueño sirve para definir eso que pasa cuando dormimos, de lo que vamos a hablar hoy. Y hay el sueño, que es nuestro sueño, nuestra meta y todo el tema, que también lo damos en algunos cursos y lo llamamos igual. Sueña en grande y todo, pero no exactamente es lo mismo. Así que es importante marcar como una diferencia, ¿no? Entonces, los sueños ya más elaborados y que se recuerdan al despertar son los que aparecen en una fase que se llama el REM, que vamos también a estudiar el día de hoy, y que solamente tiene lugar en la última fase del sueño o del dormir. Hoy en día solo se ha comprobado científicamente que los seres humanos soñamos, no está confirmado que los animales lo hagan. Ahora hablemos un poco de las clasificaciones del sueño. Hay 3 tipos de sueños: los emocionales, los de recuerdo, los de resolución de problemas. Por ejemplo, sueños emocionales son aquellos que se traducen en 2 cosas: lo que temo vivir y lo que deseo vivir. Básicamente no habría nada más. Lo que temo vivir y lo que sueño vivir. También tenemos los recuerdos, que son presentación de improntas. Los recuerdos básicamente nos manejan el pasado, nos hacen recordar algo que vivimos, y sobre todo cuando son traumas pueden ser repetitivos, dado que obedecen a un problema en el subconsciente. Y el tercer tipo son las de resolución de problemas. Allí se presentan salidas a situaciones, conflictos, etc. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la película Lorenzo's Oil o Un milagro para Lorenzo, una película muy vieja de Susan Sarandon, que está basada en un caso de la vida real. El niño se enferma, el hijo de ella, de la verdadera, el papel que hace Susan Sarandon es de Micaela O'Donnell, que existió y que todo lo que se ve en la película fue real. Su hijo le da una enfermedad que le da a muy pocos niños y por lo tanto no existía la cura, porque a los laboratorios no les interesaba esa cura porque no era comercial. Les invito a ver la película. Y hay un punto bien interesante en esa película, porque cuando ellos, sin ser médicos, descubren la cura, es algo interesante porque a Michael O'Donnell, el papá, se le revela la fórmula durante el sueño. Entonces fue durante un sueño cuando él recibe una fórmula que ha permitido la curación de miles de niños en el mundo que han padecido de esa enfermedad que padeció Lorenzo. De hecho, a ellos se les dio el doctor honoris causa por varias universidades. Entonces, lo interesante es que a través del sueño pueden venir respuestas a situaciones, a problemas. A mí me pasó en mis estudios universitarios, cuando estaba sacando la ingeniería, estaba haciendo un proyecto de programación y yo pasé como 3 días tratando de hallar ese problema y lo resolví en horas del sueño. Me desperté en la madrugada y tomé nota de lo que había soñado y pude solucionar mi problema.
Y cualquiera de ustedes, de los que están presentes o de los que escuchen posteriormente la grabación, seguramente tienen mucho que contar al respecto en experiencias parecidas. Entonces, bueno, clasificando tenemos los sueños emocionales, repito, recuerdos y resolución de problemas. Básicamente, todos están resumidos allí. Luego los vamos a profundizar un poco más. Por ahora vamos a hablar de algo que vamos a hablarlo bastante en esta noche, y es qué es la fase del sueño REM. Las siglas REM hacen referencia a Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, que es la fase del sueño donde precisamente soñamos, valga la redundancia, ¿no? Es donde podemos recordarlo, ¿no? El cerebro pasa por ciertos ciclos, pasa por 5 fases. Que esas 5 fases, 4 se resumen como que son no REM, y la REM, que es el 25% del tiempo del sueño, y que ocurre por primera vez entre los 70 y 90 minutos. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros nos acostamos a dormir, usted se pone a acostar a dormir pronto a las 10 de la noche y se paran a las 7 de la mañana, y no significa que ustedes durmieron constante, sino que cada 70 o 90 minutos ustedes van a despertarse. Se den cuenta o no, lo recuerden o no, hay un proceso. El sueño no es continuo y pasa por un proceso de 5 fases que nosotros vamos ahora a detallar. Pero es importante entender, el sueño pasa por fases y no es continuo. Cada 90 minutos nos despertamos. Ahora, ¿cuáles son esas 5 fases? Tenemos la fase 1, que es adormecimiento o sueño ligero. Tenemos la fase 2, que es sueño ligero. Una fase 3, que es de transición, que dura como 3 minutos. Y luego le viene la etapa del sueño profundo, que es el sueño delta. Y por último tenemos la 5ª fase, que es la REM, la que definimos atrás, que la vamos a seguir mencionando. Esas son las 5 fases del sueño. Ellas deben producirse, esas 5 fases, los primeros de 70 a 90 minutos durante las primeras horas de sueño. Y ella se va a reiniciar, va a volver a suceder nuevamente. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. De esas fases, las 4 primeras son las no REM y la 5ª es REM. ¿Por qué se le llama REM? Bueno, porque cuando entramos en la 5ª fase, los ojos empiezan a pestañear. Y están dormidos, pero los ojos están pestañados. Todo esto está comprobado en laboratorios de neurociencia. Vamos a ver cada una de las fases. Tenemos la fase 1, de adormecimiento. Es un estado de somnolencia que dura unos 10 minutos. Estos estados se estudiaron también con el SMED y con estudios de ondas cerebrales, ¿no? Y durante este proceso estamos manejando entre 3.5 a 7.5 hercios, es decir, que estamos generando ondas titas. Hoy no voy a hablar de las ondas, pero les prometo que la próxima semana vamos a dar una charla solamente de las ondas cerebrales, que les va a dar, como quien dice, un anexo a esto que estamos viendo hoy, pero no lo quise colocar junto. Entonces, fase 1 es la transición entre la vigilia y el sueño. En ese proceso se pueden dar alucinaciones, en ese proceso donde la gente dice que ve fantasmas, se le mueve la cama y pasan una serie de cosas a veces. Como también se tienen unos presueños muy cortos, muy particulares. Y esta etapa ocupa el 10% del tiempo total del sueño. Es importante tener eso claro. Entonces, en esa etapa es fase 1 y ocupa el 10% del tiempo del sueño. Luego viene la fase 2, que se le denomina sueño ligero. Acá disminuyen en tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio. Ya en este periodo se empiezan a ver las ondas tita, usos del sueño y complejos K. Los usos del sueño son un conjunto de ondas de 12 a 14 hercios. Y aunque no hemos estado profundizando lo que esto significa, se los comento por varios elementos que vamos a comentar más adelante. Y esto
hace que por minuto se esté variando mucho entre las fases iniciales, de la 1 a la 4 incluso. Pero los complejos K de onda lo que hacen es que aparecen de forma abrupta y trabajan para inhibir que nos despertemos. En algún momento es tan profundo el proceso que el cerebro duda de si hay conexión con todo el cuerpo y se genera un impulso eléctrico tan fuerte que se da ese sentimiento de que estamos como caminando y nos estamos cayendo y nos despertamos como brincando. Es un proceso bien interesante, que es como si nos estuviésemos cayendo. Eso es una prueba que está haciendo el cuerpo para verificar que todo está en orden, porque se desconectó tanto que se preocupó el sistema completo. Y entonces hacen como una prueba así, si hay conexión, y normalmente nos despertamos. Pero igual podemos seguir durmiendo inmediato. Esa es la fase 2. Luego entramos a la fase 3, ya que pasamos a una fase de transición hacia el sueño profundo. Esto toma como de 2 a 3 minutos. Así que es importante entender que ya en la fase 3 y 4, ya nuestro cuerpo se encuentra en una total relajación. Y precisamente es cuando se empiezan a segregar hormonas de crecimiento. Es un proceso clave para las personas que necesitan recuperación corporal, personas que hacen trabajo físico, deportistas, obreros, personas que caminan mucho, personas que tienen actividades físicas. Es importante que esta fase 3 fase 3-4 sean importantemente desarrolladas, así que puedas tener un sueño delta. Esta es la fase del sueño lento. Las ondas cerebrales en esta fase son amplias, lentas, así como el ritmo cardíaco. Pregunto porque hay mensajes en WhatsApp sobre de que no están escuchando. ¿Me pueden escuchar? Por favor, confirmen por el chat si se está escuchando. Fuerte y claro. Muchas gracias. Continuemos. No suele producirse sueños. Gracias. Ocupa el 20% del sueño en la etapa 4. El sueño de ondas lentas es la fase reconstructiva del sueño. Es esencial para ayudar a la mente y al cuerpo a recuperarse y reconstruirse después de cada día. Entonces es importante entenderlo, porque en este proceso los músculos se relajan y se recuperan de su jornada diaria y se reparan los tejidos. Debemos poder llegar al sueño delta. La gente que tiene problemas de sueño precisamente no llegan al sueño delta. ¿Y qué es el sueño delta? Cuando uno dice dormí sabroso y no recuerdo nada. Luego viene la fase 5, la fase REM. El cerebro está muy activo, está en ondas alfa. Les repito nuevamente, vamos a estudiar las ondas la semana próxima. La palabra REM proviene de la frase en inglés que traduce movimiento rápido del ojo. Y esto se le da este nombre porque en los estudios de neurociencia, cuando se llevaron individuos a hacer un estudio del sueño, se vio que había un movimiento característico de los globos oculares bajo los párpados. Así que esta fase es interesante porque aquí es donde tenemos el sueño. Ese sueño que recordamos, esa parte de recuerdo que tenemos del sueño, precisamente es en la fase REM. Aquí tenemos una actividad mental y cerebral equivalente a estar despiertos. Es decir, en la fase REM casi estamos despiertos. El cuerpo está funcionando tal cual como si estuviésemos despiertos. Eso pasa como cuando a los niñitos les pasan que sueñan que van a orinar, que van al baño y se orinan de verdad en ese momento y están soñando eso. El sueño en general es ese. Es importante entender que incluso cuando uno no escucha nada, tiene sueños profundos, o hay etapas de la noche donde escuchamos ruido y otras que no, es por la fase en la que estamos. Si estamos en fase 4 no vamos a escuchar nada más, nos tendrán que despertar con un golpe. Y es importante entender que no es bueno cortar estas fases. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso? Perfecto, usted tiene que medir su tiempo de dormir por secciones de 90 minutos.
Es decir, usted puede dormir 90 minutos y es perfecto. Usted puede dormir 180 minutos y es perfecto. Usted debe dormir en ciclos de 90 minutos, porque si usted se despierta en la fase que no es, no hay un descanso adecuado aunque usted haya dormido toda la noche. Entonces eso es algo a hacerle un seguimiento importante. De todas maneras, cuando nos despertamos en fase REM, está interesante porque es una hora adecuada para levantarnos. O sea, ya están las ondas alfa, nos podemos levantar. Obviamente siempre y cuando no sea la primera fase, la primera vez que se produce, porque esto es un ciclo que se repite, vuelvo y explico, cada 70 o 90 minutos dependiendo de la persona. Y es ahí la importancia. Hay personas que practican que duermen 90 minutos en la mañana, 90 minutos en la tarde, 90 minutos en la noche, 90 minutos en la madrugada, hacen un ciclo de 4 a lo largo de todas las 24 horas del día. Esto existe y no es una mala práctica, pero es una práctica un poco difícil en nuestra sociedad actual. Pero dormir como lo hacemos nosotros, que el dormir es recomendado entre 6 a 8 horas. No es necesario más ni menos, eso depende el organismo y el análisis de la persona en particular, ¿no? Entonces, es importante no confundirnos y entender claramente lo que les estoy diciendo, que cada 90 minutos se repiten las 5 fases. ¿Dónde deberíamos despertar? En fase REM o al final de esta fase, que se puede dar un despertar natural, sobre todo cuando ya han pasado suficientes horas de vigilia, de dormir, ¿no? Y no se debe cortar. Así que eso es algo que a sacar cuenta todos, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco sobre los tipos de sueños. Cuando hablo de tipos de sueños, estoy hablando específicamente que dentro de las primeras calificaciones que dimos de los emocionales y todo, tenemos varios tipos de sueños. Los sueños recurrentes. Sueños recurrentes son unos que se repiten constantemente. Puede ser con un mensaje bueno, puede ser con un mensaje malo, pero normalmente son sueños que se repiten y se repiten y se repiten. Esos son sueños recurrentes. Están los ensueños, aunque la palabra ensueños tiene múltiples definiciones dependiendo del ángulo y la perspectiva de quien está definiendo. Para efectos de esta presentación, ensueños son esos sueños bonitos, agradables, hermosos, vamos a decirlo, lo opuesto a las pesadillas, que también están como clasificación. Y tenemos los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos es cuando estamos conscientes que estamos dormidos. Es decir, que cuando estás soñando, tú estás consciente que estás soñando. Incluso algunos grupos, sectas, etcétera, hablan del viaje astral, que son sueños lúcidos. Es decir, estar consciente de que estás soñando o dormido en ciertos momentos y estás consciente, pues estás viendo, estás en el mundo de los sueños. Hay personas que lo pueden hacer. Estos son los 4 tipos de sueños como tal. Es bueno conocerlos. Y vamos a mirar en el próximo punto lo siguiente antes de seguir profundizando. Yo les voy a recomendar el que si alguno de ustedes tiene problemas de sueño, si alguno de ustedes no puede dormir, si alguno de ustedes siente que no pasa por las 4 fases. ¿Cómo sé yo que no paso por las 4 fases? Bueno, porque no sueño nunca, ni una vez sueño. 2, me levanto y me siento cansado. ¿Qué significa levantarme y sentirme cansado? Levantarme y sentirme cansado significa que no tuve bien una fase 3 y 4 adecuada. Es decir, mi cerebro no se conectó a las ondas adecuadas al momento de dormir. No importa en qué parte esté fallando. Cuando esto pasa, hay una solución interesante y hasta casi mecánica. Y es escuchar sonidos binaurales. Ustedes buscan esa misma frase en YouTube y van a conseguir varios videos de binaurales. Vean siempre los comentarios, asegúrense de que sean correctos. ¿Qué son esos sonidos? Si se los digo de una forma simple, bueno, es un tipo de sonidos donde se pueden solo escuchar con audífonos estereofónicos, donde ustedes van a escuchar 2 tonalidades diferentes dependiendo del lado del oído que sea. Y se tienen que hacer obligatoriamente con audífonos estereofónicos.
Eso hace que el cerebro nuestro emita las ondas adecuadas que debemos tener para dormir. Al momento de eso tú puedes escucharlo 10 minutos, no tiene que ser ni 3 ni 4 horas como está en YouTube. 10 minutos antes de dormir ustedes lo escuchan y se van a relajar. Y eso les va a traer como resultado mejorar mucho su estado de sueño. Deben probarlos quienes tengan problemas de sueño porque les va a ayudar muchísimo. Importante, esto ya si la persona está pasando por algún proceso de psicotrópicos o algo así, debe hablarlo con su médico y con su especialista. Dado que una buena fase de la psiquiatría y la psicología conocen estos sonidos binaurales y es algo completamente aceptado por la ciencia. Entonces yo les recomiendo eso. Además de practicar cierta respiración profunda y pensamiento concentrado, pero lo más fácil es escuchar sonidos binaurales. Eso les va a permitir tener un buen descanso. Dentro de los tipos de sueños están también los famosos sueños proféticos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero eso existe. Es interesante porque el sueño profético se anuncia a los creyentes. El primer caso interesante es el caso de José, el príncipe de los sueños, el rey de los sueños, ¿no? Que hasta un dibujo animado ahí, es la famosa historia de José que es vendido. Y luego tiene el sueño donde se le profetiza la época de pobreza, de vacas gordas, flacas. Los remito a que lean esos capítulos bíblicos. Y se les muestra el poder que tiene el sueño de anticipar eventos importantes como parte de algunos seres muy particulares, ¿no? Y luego hay otra cita bíblica que vale la pena citar y es el José, pero el padre de Jesús, que cuando descubre que María está embarazada y no, según el relato bíblico, él no la había tocado nunca, en un sueño a él le dicen que confíe en María. Y bueno, y a través del sueño él confió en María. Imagínense el peso que tenía el sueño para los esenios. José era practicante de la escuela esenia. Y bueno, eso implicaba que tenía algunos conocimientos adicionales a la mayoría de las personas. Y otro punto interesante es la historia de Morfeo, ¿no? Que es el tercero en la imagen. Morfeo se considera el dios del sueño. Y es bien interesante porque Morfeo es condenado por Zeus, porque Morfeo le revelaba secretos de la inmortalidad y de los grandes poderes al hombre durante el sueño. Y por eso Zeus lo castiga por entregarle enseñanza al hombre, a los mortales. ¿Esto qué trae como consecuencia o por qué lo cito? Miren, yo no voy a discutir con ustedes si esto es cierto o no. Yo siempre les he comentado que en la mitología hay claves ocultas, claves que los antiguos a través de su conocimiento lo simbolizaron en esas historias. Y bueno, ahí está la historia de Morfeo, ¿no? Pero lo que sí les puedo afirmar o asegurar es que de verdad que los sueños tienen un valor interesante. Sobre todo esos sueños repetitivos. Yo me acuerdo que hace muchos años yo tenía un sueño repetitivo y lo viví por muchos años. Y eso era algo interesantísimo porque yo soñaba ya, yo era ingeniero en ese entonces. Yo soñaba que yo tenía que volver a estudiar bachillerato, hacer 5º año de bachillerato y en algunos sueños 3er año, o en algunos sueños ver unas materias, y en algunos sueños presentar algunos exámenes de 5º año. Yo decía, pero ¿cómo voy a presentar si yo soy ingeniero? Que yo no necesito estudiar 5º año. Y en el sueño me decían, tienes que volver a hacer estas materias o presentar este examen o hacer este año, y a lo que ganes el 5º año ya vuelves a ser ingeniero otra vez. Y yo tenía ese sueño repetitivo y les puedo decir que ese sueño lo tuve por más de 6 años, 7 años, ya no sé cuántos años tuve yo ese sueño. Con el tiempo yo comprendí algo. En ese caso no me estaban hablando de mis estudios universitarios, sino de mis estudios filosóficos, de mis estudios integrales del ser, hasta de mis estudios espirituales, de los cuales he desarrollado un conocimiento bastante amplio. Y en ese sueño se me decía, mira, ya, vuelve otra vez al inicio, vuelve a bachillerato. ¿Y qué significaba el bachillerato?
el bachillerato significaba que yo tenía que poner en práctica todo lo que había aprendido. Y yo no lo veía. Y pasaron los años. Y con los años entendí, lo fui entendiendo en fases. Yo primero dije, sí, tengo que practicar más meditación de la que practico. Años después, no, sí, tengo que practicar otras cosas. Y luego entendí que debemos hacer todo lo que aprendemos. El conocimiento teórico no nos sirve de nada si no se pone en práctica. Y eso yo lo recibí por años en sueños. Yo no me estoy considerando una persona especial ni diferente a nadie, sino que a todos nosotros los sueños se traducen en miedos o sueños que queremos tener. Se traduce en todos los elementos que mencionamos, pero también en los sueños te pueden decir cosas tu subconsciente. Pero a veces es un poco difícil porque el subconsciente utiliza símbolos, como lo hemos dicho cuando hemos estudiado el subconsciente. Y en el sueño se nos pueden presentar temas como símbolos, no son directos. Entonces, por lo menos en algún contexto, si yo tengo un sueño con alguien que X veo en un sueño, esa persona puede simbolizar algo para mí. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Mi sacerdote puede simbolizar a Cristo, por decir algo. O un tío puede simbolizar a mi padre. O sea, hay varias cosas. Entonces es difícil poder, a menos de que uno se dedique a conocerse a sí mismo, entender cómo a través de los sueños el subconsciente nos proyecta cantidad de cosas que tenemos dentro, que no sabemos que tenemos dentro. Lo importante es entender que cuando son repetitivos algo se nos está enseñando. Y repito, no le den nada de categoría ultra especial a esto. Todos los seres humanos tenemos esto. Pero si le prestamos atención o no, es la diferencia importante. Entonces sí existen, más que sueños proféticos, existen esos sueños que nos van a revelar más sobre nosotros. Yo te recomiendo, si te interesa el tema, que registre tus sueños y no los olvides. Cuando tú quieres recordar un sueño, incluso si es de madrugada, porque te despiertas en uno de los ciclos, no en el ciclo final, sino en uno de los ciclos, tú te levantas y debes levantarte tranquilo. Eso incluso incluye el levantarse en la mañana. Uno debería levantarse, sentarse, hasta cuando se levanta uno para ir al baño, esperar unos segundos, porque todo el líquido encefalorraquídeo debe distribuirse por el cuerpo de forma adecuada, y eso puede tomar unos segundos. Deberíamos esperar por lo menos, si es un levantarse en la madrugada, unos 15 segundos por lo menos, y sentarse en la cama y luego levantarse con tranquilidad. Entonces, si te estás levantando es porque quieres registrar tu sueño, tú tienes que tomar un recuerdo muy consciente, quieres recordarlo y eso anotarlo. Yo dormía antes con una libretica y los anotaba. Ahora lo hago por mi teléfono con Evernote, que es una aplicación de notas. Pero es válido de las dos formas, aunque siempre es mejor la libretica y anotar, ¿no? Pero tú puedes anotarlos. ¿Por qué hacerlo? Porque ciertamente en el sueño el subconsciente nos está dando información. Y esa información nos puede ser de utilidad en algún momento. Nada es loco y nada es sin sentido, por muy loco y sin sentido que parezca un sueño. Entonces yo te recomiendo, si te interesa el tema, si sueñas mucho, que anotes tus sueños. Pero aclaro, más importante que anotar tus sueños es tenerlos y es poder descansar plenamente. A mí hay personas que me han preguntado, mira, entonces en las fases del sueño, la última fase no es importante. Y sí es importante, porque en esa fase el sueño orgánicamente se convierte en un recuento, se convierte en una práctica de nuestro cerebro que nos ayuda en los procesos de memoria. Entonces, las personas que no sueñan eventualmente también pueden sufrir hasta de Alzheimer. Entonces, ¿qué debemos cuidar ahora en esta etapa de nuestra vida? Que podamos soñar. No tiene que ser todas las noches, porque muchos sueños no los recordamos, pero sí los tuvimos.
pero sí deberíamos tener un constante dormir. Así como que si todos los días nos despertamos cansados, entonces la fase 4 no se está cumpliendo. Y eso es algo que debe atenderse. Debe atenderse para que se tenga un sueño completo. Otra forma que deben incluir es antes de dormir, ustedes pueden pedir por un sueño pacífico y perfecto. Todas las noches antes de dormir, yo pido por un sueño pacífico y perfecto. Y si yo creo en Dios, yo le pido a Dios por un sueño pacífico y perfecto. Le puedo llevar a que me lleven a zonas hermosas y que quiero tener sueños hermosos. Bien, hasta acá el contenido de hoy. La próxima semana vamos a ver ondas cerebrales. La otra más arriba vamos a ver dormir despierto. Y la otra más arriba vamos a ver el hábito hacia el monje. Si hay preguntas, pueden hacerlas en este mismo momento. ¿Preguntas? Buenas noches, Ramiro. Buenas noches. Ramiro, yo una vez escuché a una persona decir que cada vez que uno duerme, el alma sale del cuerpo. Eso pasa, y si eso pasa en verdad, ¿en qué etapa del sueño ocurre eso? Bueno, mira, el alma sale del cuerpo cuando te mueres. Porque la primera pregunta sería, ¿y qué es el alma? ¿Entiendes? Entonces la gente especula mucho y no saben qué es el alma. El cuerpo es parte del alma. El alma es una constitución cuádruple, que por cierto Francisco de Asís la simboliza en el pesebre como un burro, porque tiene 4 elementos: elemento físico, elemento etérico, elemento emocional y elemento mental, entendiendo por etérico los recuerdos. Entonces el alma es la constitución, tus emociones, tus pensamientos y tu cuerpo y tus recuerdos. Eso es el alma. Y eso es algo que la gente no tiene claro. Y tiene son 4 aspectos muy particulares. Teresa de Jesús o Santa Teresa de Jesús regañaba a las monjas en sus libros Las Moradas, porque decía que cómo era posible que ellas no supieran lo que era el alma. Y entonces hablaba de las moradas, pues decía que el cuerpo tenía 7 moradas. El alma tenía 7 moradas, se le decía ánima. La palabra alma tiene una relación etimológica con ánima, porque precisamente es aquello que nos permite el animar, anima, la parte material del hombre. Entonces precisamente el alma es la constitución física, emocional y mental del hombre, realmente, ¿no? Entonces, por eso en la antigüedad se le veía o como un cuadrado o como un triángulo mirando hacia arriba. O cuando les digo lo físico, lo mental y lo espiritual, es gran forma de un triángulo mirando hacia arriba, mientras que los aspectos espirituales también son 3 y miraban hacia abajo. Entonces tú tenías un triángulo mirando hacia arriba y un triángulo mirando hacia abajo. Y eso, si tú lo miras con cuidado, un triángulo mirando hacia arriba y uno hacia abajo, es una copa. Y el aspecto divino, si lo sumas, puede ser un círculo redondo. Y eso es lo que significa la hostia católica, o sea, la consagración del santo sacramento católico, por decirlo así. Y cuando el triángulo pequeño, es decir, el alma humana se une con el alma espiritual, los 2 triángulos se unen y forman una estrella muy bella que la llaman la estrella de David. Entonces el alma no sale del cuerpo hasta que se muere. Lo que sí es cierto, lo que pasa es que esto es un tema muy complejo, muy profundo y sale de las partes científicas, y es que el alma se mueve a través de, vamos a decirlo así, aunque no es totalmente correcto, por si aquí hay algún experto en el tema, solo quiero que lo entiendan. El alma se mueve en algo equivalente como a diferentes dimensiones. Vamos a decir la dimensión de la emoción, que se le llama incluso mundo astral, o el plano astral es el nombre correcto. Y existe el mundo de los temas mentales, que se le llama plano mental. O
Entonces, cuando tú estás durmiendo, tu cuerpo físico está descansando, o sea, tu carne, tus huesos, está pasando por ese proceso, pero el resto de tu alma, el resto de los elementos que constituyen tu alma, están en, vamos a decirlo así, en otras dimensiones, aunque lo correcto es decir en otros planos. Donde se duerme, los antiguos teósofos le llamaban el plano astral. Por eso algunas escuelas por ahí hablan de enseñar el viaje astral y esas cosas, y lo que te están es hablando de que te mantengas consciente del sueño, porque tengas un sueño lúcido. Entonces uno no se sale del cuerpo, porque el hombre tiene algo, esto es filosófico, eso no está demostrado científicamente, que se llama el cordón plateado, que se rompe solo con la muerte. Entonces es completamente falso que el cuerpo se va, que el alma se va del cuerpo. Es completamente falso, a menos que se muera. ¿Si hay alguna otra pregunta? Buenas noches, Ramiro. Primero, porque me encantan tus charlas, breve, conciso y contundente. Bueno, me gustaría entender un poquito más eso del viaje astral. No tengo idea de lo que es. Pienso, ¿será que en el sueño se viaja a los astros? ¿Por qué lo llaman viaje astral? ¿Qué será eso? No, mira, básicamente los teósofos, que fue un movimiento filosófico que nace en 1875, fundado por Elena Petrovna Blavatsky, ellos hablaban del plano astral, pero el plano astral es el plano emocional, es el mundo de las emociones. Cuando tú duermes, tú estás como en un mundo de emociones, realmente. Eso es filosóficamente así. Entonces, cuando hablamos de viaje astral, ojo que esta charla no era para hablar de esto, sino que han salido esos temas un poco profundos, vamos a decirlo así. Del sueño. El viaje astral, precisamente lo que estás hablando es de un sueño, de un sueño específicamente donde tú estás consciente que estás dormida. Entonces eso tiene 10.000 vertientes con corrientes filosóficas que dicen que tratan de explicar qué es lo que está pasando allí. Yo creo en algunas, en otras no, pero la realidad es que se te expone cuando hablan de viaje astral como el plano astral, como una dimensión diferente, ¿no? Y repito, la palabra dimensión no es la más adecuada, pero sé que los puede llevar a entender un poquito más ese tema. Entonces, cuando tú duermes, lo que estás es en el plano astral, pero todos vamos al plano astral todas las noches cuando dormimos. Y solo recordamos o tenemos conciencia de lo que pasa es cuando estamos en la fase 5. Antes lo que pasa no sabemos nada de eso. No tenemos conciencia porque el cerebro está en estado de descanso y quien almacena la información del recuerdo para por lo menos recordarlo aquí en nuestro planeta Tierra, en nuestro plano físico, es el cerebro, que está en un proceso de hibernación y que sale de ese proceso cuando pasa a la fase 5. Entonces, técnicamente, si tú pasas unas horas en otro plano, tú no lo puedes recordar con el cerebro humano. Entonces con ninguno. Hay gente que cuenta cosas y que son bien interesantes, pero la realidad es que no, científicamente no está nada comprobado. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Para servirte. Ramiro, Claudia. buenas noches a todos. Ramiro, ¿cómo hace uno para recordar los sueños? Como lo digo yo en la lámina, si tú quieres recordar el sueño, tienes que anotarlo inmediatamente te despiertes. ¿Y si no estás despierto? Cuando te despiertes. Si no, no puedes. Y si luego no lo recuerdas, bueno, te toca un poco escuchar los audios que recomendé para que el proceso se afine. Importante, por muy buen sueño que tengas, no tienes que recordarlo todos los días, se puede recordar, pero sí puedes tener recuerdos de varias veces a la semana, tener recuerdos de 1 o 2 sueños. Aún así, si tú te despiertas en la madrugada y no los anotas, a veces no te acuerdas en el día. A mí me ha pasado. Me despierto en la madrugada, me da pereza, ahora anoto mañana y cuando me despierto ya no recuerdo nada. Digo, oye, se me olvidó. Ok. Es necesario. Sí, de eso se trata. Por aquí dicen, Ramiro, aquellos sueños a los pocos días se manifiestan
qué nombre se les da. Una cosa lleva a la otra. Lo que pasa es que, Wendy, eso puede dárseles muchos nombres. Cuando nosotros estudiamos los planos, entendemos que todo lo que está en el mental, por eso se habla de la ley de atracción, por eso se habla de las 7 leyes universales, todo lo que está en el plano mental, va a aterrizar al plano físico en algún momento. Pero eso va bajando, como cuando a ti no sé si ustedes han visto un video alguna vez del agua, de su proceso hidrológico cuando va descendiendo por la tierra. Bueno, cuando un pensamiento se emite, un deseo, algo que tú quieres, algo que visualizas, ese proceso debe pasar o descender del mental primero al emocional o astral y por último al físico. Entonces es un proceso que tú pudiste contactar así porque viene en descenso y se puede ver en algunos casos. Es posible, eso lo digo, lo asumo porque eso tampoco, bueno, sí está un poco ya demostrándose científicamente, pero es un agua muy profunda de tocar, ¿no? Entonces sí es posible que sueñes algo y se dé, y fíjate que si lo digo filosóficamente, bíblicamente está avalado, y por la mitología también está avalado, pues que puede darse, y de hecho muchos déjà vu se deben al hecho de que tú recuerdas haber estado en un sitio y se debe a que lo has soñado previamente. Es posible, incluso lo digo por mi experiencia propia, más que por cualquier teoría. Yo he podido soñar cosas y las he vivido años después. Es posible. Lo digo por mi experiencia, más allá que por lo que yo haya leído o lo que digan las propias neurociencias, lo he experimentado, ¿no? Vamos a ver, aquí dice Milta, es algo increíble cómo podemos ver imágenes y viajar en sueños si no tenemos conciencia. ¿En qué parte del cerebro trabaja eso? Bueno, Mirta, lo curioso es que no, ahí es donde también te voy a aclarar. El cerebro es una antena receptora en este caso. El cerebro no es ni tus emociones ni tus pensamientos. Esto es muy difícil de decir, pero porque pueden muchos no aceptarlo, pero realmente el cerebro es solo un receptor. El cerebro no tienes que recordarlo para haberlo vivido. Y bueno, básicamente sí hay conciencia, aunque el cerebro no pueda recordar algunas cosas. Pero eso es un tema ya de filosofía muy profunda, pero sí hay conciencia. Bien, Mariela, creo que quieres hablar. Déjame ver si te puedo dar audio o pásame el mensaje por acá. ¿Aló? ¿Te escuchamos? Sí, buenas noches. Hola. Bueno, aparezco como rara, pero soy Nayela, yo estoy en el grupo. La sensación de como si a mí se me estuvieran repitiendo los hechos, como que ya esto lo viví, ya esto lo dije, igualito, así. Eso es llamado un fenómeno de déjà vu o algo así. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, eso hay miles de posibilidades, ¿no? Es lo que puede estar pasando. Como lo comentó ahorita, el déjà vu, precisamente en muchos casos es que tú has soñado lo que estás viviendo, ¿no? Pero entendamos que lo estamos viviendo en muchos casos porque lo hemos visualizado. Y cuando digo visualizar, no necesariamente es una visualización buena, también es mala. O sea, hay personas que tienen sueños terribles y que eventualmente les pasa lo que pasó en el sueño. Pero entendamos que ya el sueño es una etapa. O sea, si ya lo soñé es complejo. La gente que cree en el karma sabe que a veces también es benigno tener sueños malos, porque en el sueño también te pueden estar cobrando algo malo que hiciste. Yo en una oportunidad soñé que mi hijo mayor se murió y yo lloraba muchísimo, a pesar de que si un día les doy un tema sobre el tema de la muerte, les va a llamar mucho la atención, pero yo lloraba muchísimo en el sueño y andaba revolcándome en el sueño, y cuando me desperté respiré profundo y le di las gracias a Dios. Digo, bueno, gracias a Dios que si yo tenía que vivir esto haya sido así, porque tus emociones y todo es parte de cosas que uno tiene que vivir, y hay gente que sueña cosas terribles y es parte de experiencias vívidas, ¿no? Y si uno aprende a asimilar lo vivido en los sueños, puedes ganar experiencia de ello también y puede traerte un resultado enorme, ¿no?
Entonces, sentimos que es déjà vu precisamente por eso, porque estuvo primero en la mente, luego en las emociones y los sueños se tocan y luego puede pasarnos físicamente y sentimos que ya lo habíamos vivido, ¿no? Por aquí dice Gerencia PNP, no sé quién es. Mis abuelos decían algo de soñar con culebra asociado con enemigos. Así un sinfín de cosas que hay de cierto en este tipo de sueños y significados. Mira, básicamente los significados de los símbolos dentro de un sueño van a variar de la cultura, de la zona donde vives, de tu cultura familiar y de tu propio intelecto. Porque los sueños, cualquier mensaje que nos llegue a través de los sueños, nuestro propio subconsciente que nos está proyectando y está usando la simbología de la que él dispone, que a veces nosotros mismos no entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que para los abuelos y para una generación las culebras era algo asociado a enemigos, y está bastante obvio el por qué, porque la culebra es la que hizo, la que le ofreció a Adán, a Eva, comer la fruta prohibida del árbol del jardín del bien y el mal. Entonces era el enemigo, era una forma de enemigo bíblico, y nuestros viejitos asimilaban la culebra como algo muy malo por ese fin. Pero cuando nosotros por lo menos asociamos la culebra al caduceo, que es el estandarte de Asclepio, por ejemplo, él es el padre de la medicina. Entonces, de la señora Higia, son los padres de la medicina, junto con Paracelso y Hipócrates. Entonces ellos usaban la culebra como un símbolo positivo. Entonces todo depende que esté en el subconsciente. Por eso no es tan sencillo el tema con los sueños, porque su significado va a depender del subconsciente de cada persona. Y a veces, mientras mayor conocimiento tiene la persona, es más fácil para el subconsciente transmitir los temas, como pasó con el caso de Michael O'Donnell, que se le transmitió luego que el tipo se estudió una cantidad de libros de medicina, se le transfirió el conocimiento de la curación de su propio hijo. Y eso lo pudieron hacer directo porque el tipo se documentó, aprendió y fue fácil manejar el contenido, el significado para el subconsciente. Por aquí dice Yari, Ramiro, ¿qué hay de cierto que los muertos pueden comunicarse con nosotros a través de los sueños? No, no se pueden. Son proyecciones nuestras de ellos. Son recuerdos nuestros de ellos y son interpretaciones subconscientes nuestras de ellos. ¿Podría haber excepciones? Sí, pero muy difícil. De resto no se puede, y sé lo que te estoy diciendo porque es un tema que yo he estudiado bastante a profundidad. Los sueños que tuvo Don Bosco con la Virgen María Auxiliadora definieron sus caminos. Sí, obviamente sí, dentro del tema religioso ya el sueño toma unas definiciones bien interesantes y ya toma otros niveles. En una oportunidad leí que los sueños, su propio creador, es el más apto para interpretar sus sueños. A lo mejor no lo comprenda al momento. Claro, lo que está diciendo Doris es totalmente así. Quien tuvo el sueño es la persona adecuada para interpretar ese sueño, no un tercero. No es lo más adecuado. La única forma de un tercero es que tengan demasiados valores en común, y aún así pueden haber, la persona te puede decir yo supongo que estamos hablando de esto y aquello, pero no puede afirmar con tanta propiedad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, he escuchado mucho lo que pregunta Yari, que es un portal dimensional donde ellos se pueden comunicar. Sí, bueno, eso tiene mucha teoría, pero la realidad es que no es así. No hay una comunicación real. La gente, pasa que estoy tocando unos temas que van más allá del contenido, ¿no? Y de las neurociencias. Pero realmente se dice, filosóficamente hablando, que la gente al morir va a un predio llamado el Devacán, que aunque se parece muchísimo a
al plano astral o área de sueños de las personas normales, no están comunicados, están separados. Por eso incluso gente que ha vuelto a hablar de una luz en la que o se mete o se devuelven y hablan de un túnel. Después que tú pasas ahí no tienes forma de volver, a menos que vuelvas acá a nacer. No tienes forma de volver. Desde que estamos haciendo unos hábitos, mis sueños han vuelto, prácticamente no sueño. Eso es cierto, puedes hacer hábitos para poder tener sueños. ¿Alguna otra pregunta? De todas maneras, podemos incluir en la lista a futuro, que ya no es un tema de neurociencias, pero sí es un tema filosófico. Vamos a hablar un poquito de temas escatológicos en el futuro. Hablar un poquito de ese proceso de escatología. Ajá, sexto sentido. No, sexto sentido está muerto. Ahí todos están muertos en la película Sexto Sentido. En la película Sexto Sentido todos están muertos. El protagonista, Bruce Willis, si mal no recuerdo, cuando él se comunica con el niño está muerto. Todos están muertos. Igual la película Los Otros. No hay una conexión entre vivos y muertos allí. Por lo menos no directa. Y estemos claros, estaban en pena, almas en pena. El alma en pena es otro tema. Al muerto, glándula pineal y sueños. Eso es un tema, Carmen, interesante. Vuelvo y repito, no están demostrados científicamente, pero ciertamente la persona que tiene desarrollada la glándula pineal ya está a otro nivel. Ya está a otro nivel de conciencia, es otro tema. Todo lo que dije hoy no aplica igual a una persona que tiene activa la glándula pineal. Solo que nada de eso está demostrado científicamente. Y sí lo hablamos, pero en otros espacios. Sé que sueño per se, pero no lo recuerdo al despertar. ¿Qué pasa? Bueno, mira, lo normal es no recordarlos todos. Si tú recuerdas 1 o 2 a la semana es bastante, está bien, José, no habría problema. Si es nunca, puedes relajarte un poco más para poder cumplir con los ciclos y que tu cerebro esté lo suficientemente descansado para que él pueda registrar memoria sobre lo que soñaste. Pues cuando no se dan las 5 fases del sueño de forma adecuada, entonces pasa eso. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Entendamos que las 5 fases del sueño, vamos a presentar la lámina nuevamente. Tenemos el adormecimiento o sueño ligero. Tenemos el sueño ligero, tenemos la etapa de transición y la etapa de sueño profundo o sueño delta. Si nosotros no pasamos estas etapas o no las hacemos bien, entonces la quinta etapa tampoco. Ni sueñas y te levantas cansado. Eso significa que no se están cumpliendo las fases. Y una forma muy sencilla de solucionar este problema también se los mencioné. Se las voy a presentar nuevamente. Y es sonidos binaurales. Ellos los van a ayudar si ustedes hacen tratamientos con sonidos binaurales, que tienen que hacerlo con audífonos. Así que los invito a quienes no pasen por ese proceso, puedan ayudarse de esta manera. Incluso los podemos ayudar mucho. Cualquier duda que tengan con eso los podemos ayudar. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Bien, parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tus palabras, Mirta. Que tengas tú también un excelente fin de semana y que descansen. Espero que esta charla del día de hoy haya sido provechosa para ustedes. Las personas que por motivos de corte de eléctrico no pudieron estar desde temprano, no se preocupen, vamos a pasar el audio por WhatsApp y vamos a pasar el video por YouTube. Les pido a las personas que puedan se conecten a YouTube y le den me gusta y compartan el video con tantas personas ustedes puedan, para que el mensaje se expanda, el canal crezca y también podamos, como quien dice, ayudar a más personas a través de este tipo de charlas. Bueno, muchas gracias a todos por sus bendiciones y saludos.
Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso domingo de descanso.